Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra exposición de trabajo práctico, tema técnica de muestreo por el método de conglomerados con los alumnos de ecología. Hola, Continuamos. David, ¿no avisas cuando estés disponible? Y te hago anfitrión. No sé quién va a exponer. sí, creo que Igor va a compartir la... A mí, profe, por favor. Igor, de vuelta. Sí. Ok. Listo. Cuando quieran, el micrófono es de ustedes. Hola, muy buenas noches, compañeros. Antes que nada, le quiero agradecer por su tiempo. ¿Me pueden escuchar? Se te escucha. Sí, y antes que nada, le quiero agradecer por su tiempo, por el tiempo extra que tomaron después de las clases otra vez. Y lastimosamente no me pude conectar porque tenía trabajo de por medio. Y bueno, esta es nuestra exposición. Es muestreo aleatorio por conglomerado. Y los integrantes son Paolo Mezquita, Igor Recalde y el que les habla, David Cerdo. A continuación, Igor va a continuar con la exposición. Buenas noches, compañeros. Bueno, leer un poco el muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio, población o universo debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Se llama muestreo por conglomerado a un conjunto de elementos que contienen representantes de toda la población. ¿Qué es el muestreo por conglomerado? Una muestra por conglomerado es una muestra aleatoria. En cada unidad de muestreo es un conjunto o conglomerado de elementos. Este tipo de muestreo es más útil cuando se trata de una población de gran tamaño, por lo que la inversión es relativamente elevada. Por dicha razón, es mejor opción que el estratificado simple. A continuación, lee el compañero David. Digo yo. ¿Me escuchan? Sí, Igor. Ok, bueno.
Las características principales son que las unidades de muestreo son grupos o clústeres. Se espera que el conglomerado sea lo más heterogéneo posible. Generalmente los conglomerados hacen referencia a superficies o áreas geográficas. No necesita un marco muestral muy específico. Si se divide la población en más de una etapa, se le denomina muestreo por etapas bietápico o polietápico. Sí, discúlpenme, se me fue la señal. Siguiendo buen ejemplos. Caso 1. Se escoge el país Paraguay, población 7.453.695 habitantes. La muestra se puede realizar por conglomerados departamentos. Caso número 2. Se escoge el departamento central, población 2.243.792 habitantes. La muestra se puede dividir en ciudades Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora y las distintas ciudades que tiene Paraguay. Siguiente caso. Se escoge la Universidad Metropolitana de Asunción con 4.000 alumnos, la cual se puede dividir por conglomerados. Facultades de Ciencias Empresariales, Facultad de Humanidades, Facultad Jurídica, Políticas y Sociales, Facultad de Ciencia de la Salud. Siguiente PowerPoint, por favor. Compañero Igor. En primer lugar, Adelante, ¿sí? compañero. Continúa. Paso a seguir. En primer lugar, se debe seleccionar grupos o conglomerados. Se trata de identificar una característica que permite dividir la población en grupos disjuntos sin solapamiento y exhaustiva. Todos los individuos deben estar en un grupo. En segundo lugar, una vez hemos seleccionado los conglomerados a estudiar, podemos proceder a investigar a todos los elementos que forman parte de los mismos. Luego podemos aplicar un nuevo proceso de muestreo dentro del conglomerado. En este caso estaremos hablando de un muestreo en 2 etapas o bietápico. ¿Qué quiere decir lo mismo? 2 etapas. Continúa, compañero. Buenas tardes. Ahora vamos a usar una base de datos con lo cual podemos ejemplificar el muestreo por conglomerado. Como vemos, acá estamos en número del 1 a 20 que tenemos 20 conglomerados. Luego están los nombres, tenemos géneros que eso se puede utilizar como variable que estratifica la zona de residencia, que en este caso vamos a usar como conglomerados, las edades y el salario. Luego, posteriormente, agrupamos, contabilizamos todos los elementos por cada conglomerado y se obtiene 4, que serían norte, sur, oriente, occidente. Acá podemos aplicar o podemos extraer, en este caso podemos hacer que se puede suponer que se necesite 2 conglomerados para el estudio y se puede usar, se puede elegir aleatoriamente, o sea, al azar, 2 conglomerados. Acá al costadito, si pueden ver el cursor, enumeré del 1 al 4 y existe una herramienta que la calculadora nos proporciona para poder elegir números al azar. Colocamos, en este caso son 4, colocamos acá, aquí se ve 4 run y nos va a lanzar números aleatorios con decimales y vamos redondeando. Por ejemplo, si sale 1,95, sale, podemos redondear a 2 y 3,5, entonces redondeamos a 3 o a 4. Acá el tamaño es de 20 y el supuesto es o sea, el tamaño de conglomerado
tamaño de la muestra es 5. Luego de haber seleccionado aleatoriamente, tenemos los conglomerados norte y sur. El norte tiene 7 elementos y el sur 5 elementos. Y de 20 ahora pasa a 12 el tamaño de la población. Usamos la misma fórmula que usamos para el muestreo estratificado para el reparto proporcional, porque se tiene que extraer 5 de los 12. Entonces se aplica la fórmula y nos da este resultado que tenemos ahí a la derecha de la tablita. Y procedemos a redondear el 2,91666, redondeamos a 3. En el sur nos da el resultado de 2,2, podemos redondear a 2. Entonces, en el norte extraemos 3 elementos y en el sur 2. Acá podemos ver la tabla, pero ya agrupados por conglomerados, ven donde están todos juntos los de norte, occidente, sur. En este caso, se seleccionaron los del norte y los del sur. Quedamos en que teníamos que extraer 3 elementos de los dos conglomerados seleccionados previamente, y de esto se vuelve a seleccionar otra vez, acá como está marcado el más clarito, que sería el conglomerado y los 3 seleccionados. Acá al costado yo utilicé la misma, de la misma forma como con la calculadora. Puse 1 al 7, sería 7 RAM y te quita el número aleatorio, de lo cual elegimos 3. Lo mismo para los del sur y se eligen 2. Y ahí tenemos los 5, el tamaño de muestra. Bueno, dentro de las ciencias agrarias y forestales, el método por conglomerados es también utilizado en la realización de inventarios forestales. El inventario forestal es un método de recolección y registro de los diferentes árboles forestales que conforman el bosque por medio de pequeñas parcelas de muestreo en una determinada área. Bueno, acá tenemos un ejemplo gráfico. Acá en la parte superior derecha vemos un terreno de plantación donde se usa para cultivar un tipo de árbol para el aprovechamiento de madera, y se puede proceder, digamos que que mide 2000 metros cuadrados, y se puede elegir, seccionar o segmentar en 4, que serían 10 por 50, que sería 500 metros cuadrados, y generalmente se le denomina transectos. Los transectos miden, o el parámetro de los transectos que ellos utilizan para la medición de áreas, es de 10 por 50, que sería 500 metros cuadrados, a 1000 metros cuadrados, que sería 10 por 100 metros. Entonces acá, como vemos, se enumera con conglomerado 1, conglomerado 2, 3 y 4. Esa sería sería nuestra población. Bueno, a través de la evaluación cuantitativa, el inventario forestal permite determinar las características variables principales, que serían el diámetro y la altura de los árboles, para determinar el volumen total de los árboles. Acá, como vemos en la parte inferior derecha, se seleccionaron 2, dependiendo del criterio del investigador. Este sería el tamaño muestral. Puede ser 1, pero en caso de que sea un monocultivo y que sea solamente un árbol y no presente tantas variables, se puede seleccionar 2. Pero acá en ejemplo tenemos 2, de los que se va a utilizar muestra, y estos serían los 2 transectos a medir. Una vez definido el tamaño de la muestra, que generalmente son rectangulares, por ejemplo 10 por 50, como dije anteriormente, 500 metros cuadrados, se miden todos los árboles dentro de esa superficie. Una vez que se haya contabilizado todos los árboles, el volumen individual de cada árbol y el volumen total de lo que se está en la muestra, es posible promediar dando una representación del conglomerado, o sea que ya se puede proyectar a toda el área o representar a toda la población. En este caso, los elementos serían los árboles, y las variables el diámetro y la altura. Este método es muy utilizado también para el estudio del mercado, por ejemplo, la dinámica de
oferta y demanda, la prueba de un producto, por ejemplo, para estimar la satisfacción del cliente, los precios, etcétera. Por ejemplo, en la gestión de riesgo de contaminación se usan están los monitoreos de agua para agua potable, aguas superficiales, residuales, etcétera. Y para medir la intención de voto, se estima la intención de los votos por ejemplos a través de la segmentación de la población. Y eso. A modo de conclusión, este método es útil cuando no se dispone de mucho tiempo porque resulta imposible o poco práctico crear un marco de una población objetivo. El marco muestral sería la lista de estudios. Generalmente este método se aplica sin tener ningún dato y es justamente para evitar toda esa recolección de datos y todo ese recorrido. Entonces, y debido al costo relativamente alto de la recopilación de datos, por lo que puede ser efectivo para decidir las características de un grupo o para implementar sin un marco de muestreo previo para todos los elementos, para toda la población, como había dicho antes. Muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad que nos dio el profesor y los compañeros para volver a exponer. Ok, muy buen trabajo, ¿verdad? Quiero nuevamente hacer invitación al grupo, ¿verdad? Al curso, al aula. Si quieren comentar algo, preguntar algo que no les quedó claro, algo que les llamó la atención de los ejemplos que dieron. ¿Quieren preguntar Sí, algo? profe, Pregúntenle nomás, bombardeenle con preguntas. Ellos son los profesores ahora, ¿verdad? El grupo, el que expone son los que nos están inculcando la todas las verdad, clases. la verdad, profesor, que sinceramente creo que es muy completo su exposición, sinceramente. Eh, Realmente muy buenos los ejemplos. Para mí, realmente muy, muy bueno. ¿Alguien que quiera preguntar Muchas algo gracias, más? compañero. ¿Alguien quiere hacerle otra pregunta o hacer un comentario, algún interrogante, algo así? Yo sí quiero hacerle una pregunta, pero al grupo que expuso, ¿verdad? A Igor, Recalde, Paolo y David Zárate. Y me gustaría que también cada uno del resto de la clase, que estamos aprendiendo todos juntos, porque mi filosofía siempre es enseñanza-aprendizaje mutuo, docente, alumno, alumno-docente, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿verdad? Y que vaya la pregunta indirectamente. Ustedes como ecologista, como ecólogos que van a hacer, no sé cómo se pronuncia el gentilicio, ¿en qué le gustaría trabajar? ¿En qué le gustaría aplicar la carrera? En qué ramo? ¿En qué disciplina? ¿En qué área? ¿En qué tipo de organización no gubernamental? ¿En investigaciones? ¿En metodología de implementaciones? ¿En análisis industrial? No sé. Quisiera Eh, preguntar eso para poder, porque ya estamos empapados ya con lo que es la teoría de técnica de muestra por conglomerado. Bueno, no sé, profe. En particularmente, a mí me interesa mucho el monitoreo de la fauna, porque en ese aspecto y en nuestro país no tenemos recursos y es como que hay mucho déficit en ese sector de monitorear los animales. En cuestión de los vegetales, las plantas y lo demás, hay más recursos y es mucho más fácil porque las plantas son estáticas y hay instrumentos que de repente no requiere tanta inversión para que se puedan realizar los monitoreos y seguimientos. Y en ese aspecto, últimamente, así leyendo, investigando, es lo que hay mucho déficit y de repente
estaría bueno armar proyectos y presentar al gobierno o a las instituciones correspondientes para que se invierta adecuadamente o lo que se necesite para proteger nuestros animales que están en peligro de extinción. La fauna específicamente, entonces, ¿sí? Sí. Hoy día, usted que estudian, ¿verdad? Que investigan, Paraguay, ¿cómo está catalogado a nivel regional o mundial, no sé, en cuanto a la diversificación de la fauna, o así, cómo estamos nosotros posicionados? Por ejemplo, yo sé que no tenemos punto de comparación con el Brasil, que ellos tienen el Pantanal y tienen zonas prácticamente inexplorables porque el país es inmenso. Creo que la Argentina es un poco así también, pero la Argentina pues tiene la particularidad que tiene los 4 climas en un solo continente, que es la región árida del norte, la templada del centro y la polar en el sur, donde están las Islas Malvinas, algo así. Pero Paraguay, ¿cómo está catalogado hoy día en cuanto a la fauna? ¿Qué manejan ustedes de eso? Bueno, profe, creo que en cuanto a la fauna del Chaco es muy rico porque tiene especies originarias del lugar. Tal vez el Amazonas es un gran universo de probabilidades de diferentes especies, pero tenemos también una variedad que es originaria. Creo que eso tiene mucho valor y debemos hacer todo lo posible para cuidarla. Entonces, Pero sí. volviendo a tu pregunta de en qué le gustaría aplicar, ¿verdad? También quisiera responderte eso. Sí, yo hice cuando recibí de abogado, mi tesis fue sobre las aguas públicas que se utilizan de dominio público y privado en la agricultura. Y me preocupé mucho por el tema de los arrozales, que en la congruencia entre el río Ticuaré y Pirapó, que dice el estudio principal, in situ, como se dice, es la depredación de las aguas. Evidentemente el arroz necesita mucha agua para la siembra y cosecha, y obviamente es una forma de alimentar a la población. No podemos también descartar eso. Entonces, ahí se puede hacer un muestreo, estadística, soluciones para no depredar el agua, porque imagínense que tienen bombas, caños de bombeo de 24 horas que tienen unos 5 a 10 metros de diámetro cada tubo, las 24 horas al día. Y ahí repercute en la fauna de los ríos. Y también le priva a la población de un lugar de esparcimiento turístico. O sea que mucho daño se hace. Yo creo que ahí yo particularmente me gustaría aplicar en esa parte. Y someter a las leyes, ¿verdad? Para la alteración de la naturaleza. Así mezcla Sí, tus dos profesiones, no sé. sí, Se puede porque hacer. hay leyes, profesor, para eso, pero no se Supongo que aplican. sí, ¿verdad? No sé, no me en nuestro No país se aplican. no se aplica, ¿verdad? Ujú. Sí, para hablar así un poquito rápido, explicar es los metros cúbicos del caudal principal del río se toma, un porcentaje de cómo está, y de acuerdo a eso se tiene que informar a los agricultores que tienen que sacar ciertas horas nomás del agua, pero eso no se cumple, no se cumple, ese es el problema. Esa es una de las pocas cosas que se puede hacer y no se hace. Espera entonces de repente ese desafío para ver qué recurso puede haber para implementar, ¿verdad? Ese control. Gracias, Andrés, por tu colaboración. ¿Alguien más que quiera, o del grupo, que quiera compartir sus ansias de la aplicación laboral, sus tareas como técnicos, ecologistas, ecólogos? ¿Sabes, profe? A mí me gustaría estudiar un poco los impactos que las empresas tienen al medio ambiente y me gustaría hacer proyectos para que el avance industrial sea más amigable con el medio ambiente y así tengamos un desarrollo sostenible. O sea,
En eso pienso yo. ¿Y hoy día cómo estamos nosotros con eso? Creo que tenemos normas, ¿verdad? Creo que del Instituto Nacional de Tecnología, ¿verdad? Y Normalización, INTN, el que hace el control con relación a eso, a las industrias y el impacto ambiental. Si no me equivoco, ¿verdad? Las empresas privadas, profe, suelen quitar la certificación de normas ISO. Sin embargo, en Paraguay, las empresas realmente no es que cumplen todos los requisitos que se precisa para ese certificado, sino que pagan nomás por tener la certificación de las normas ISO en el área de gestión ambiental de sus empresas, como sería, por ejemplo, la empresa de Tigo. El tema de la certificación de las ISO por normas de calidad generalmente depende de la organización para ver si certifican o no, si cumplen ciertas normas, ¿verdad? Pero yo particularmente desconozco un poco esa certificación que abarca o que contempla o que ampara en cuanto a la protección ecológica, ¿verdad? Esa parte, por eso les consulté. Sinceramente yo desconozco, pero supongo que en el plan de la certificación de la ISO debe estar contemplado eso, ¿verdad? Bueno, conclusión, chicos. Interesante, ¿verdad? Debatir un poquito y salir un poco de la parte matemática, ¿verdad? O la parte de los conceptos técnicos de muestreo estadístico, ¿verdad? Muestreo probabilístico con técnicas. Pero resulta también provechoso ampliar un poquito más y tratar de darle razón y justificación a estos estudios, ¿verdad? Prácticos y técnicos y magistrales nomás, porque nuestros abordajes son magistrales nomás, ¿verdad? Que le den herramientas necesarias para cuando tengan que enfrentar algún estudio, alguna investigación o defender alguna postura apoyado en el muestreo o en las técnicas de visualización, identificación de la fuente de datos, de inventarios, de recursos, ¿verdad? Ese es el objetivo de que también de repente ustedes se apoyen un poquito en la estadística y no dejar de preguntarse para qué miércoles damos todo esto, ¿verdad? Entonces, trata un poco de reflexionar con ustedes, ya que son las últimas clases que tenemos, tratar de abordar desde ese foco, desde ese enfoque y desde esa justificación. Puntualmente el trabajo práctico está correcto. eh, Aplaudo y reconozco, ¿verdad? La estrategia y el ingeniarse de buscar, investigar operaciones de investigación que sean de interés para ustedes, ¿verdad? De ese lado les reconozco y valoro y aprendo también de parte de paso con ustedes. Felicitaciones, Igor, Pablo y David. Gracias, profesor. No sé si hay un grupo más que tiene que exponer o cerramos acá las dos exposiciones. Falta una compañera, profesor. Falta Belén, profe, y Francisco. Bueno, y alguien puede ver, no sé si te enganchamos, Belén, o no sé si nuestro tiempo, lo que no visualizo acá El mío va a ser cortito, profe, porque yo hice solita el trabajo, entonces traté Bueno, de subir así todo. ¿Quieres todo. proyectar así te hago anfitrión, Belén? Ahí Igor me va a ayudar. Igor es el editor oficial hoy, ¿verdad? Dale Adelante. un punto, profe, Igor, porfa. Ok, cómo no, adelante. Bueno. Yo te aviso, Igor, cuando vamos a ir cambiando, ¿sí? Un ratito, Ok. que gánate todo. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Bien, voy a comenzar entonces a exponer un poquitito, ¿verdad?, de lo que es el método de conglomerados o muestreo por conglomerados, ¿sí? A ver, bueno, empiezo con la definición, gracias, Igor. Bueno, en lo que es estadística, el muestreo por
conglomerados es una técnica de muestreo utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística, ¿verdad? A menudo se utiliza en la investigación de mercados. En esta técnica, la población total se divide en estos grupos y una muestra aleatoria simple se selecciona a los grupos, ¿verdad? Solamente un poquito más adelante les voy a mostrar mis pequeños ejemplos. Bien, el objetivo principal del muestreo por conglomerados se puede especificar como la reducción de costos y aumento de los niveles de eficiencia del muestreo. Esta técnica específica también puede ser aplicada en conjunto con el muestreo por etapas múltiples. La gran diferencia con el muestreo tiene que ver con el hecho de que el muestreo por conglomerados es un grupo es percibido por una unidad de muestreo que solamente aceptan elementos específicos para su unidad como muestreo. A ver, un poquito. Con respecto a las ventajas y desventajas de lo que es el muestreo, una de las ventajas sería, o sea, uno de los beneficios más que nada, es el diseño probabilístico que es más rentable y eficiente en términos de tiempo para grandes áreas geográficas, ¿verdad? También el método es fácil de usar desde un punto de vista práctico y se pueden utilizar muestras más grandes debido al nivel de accesibilidad de los miembros del grupo de la muestra. Como hablamos de país, hablamos de departamento, como hace un ratito mencionaron, ¿verdad? Ahora, el tema de las desventajas. Realmente se necesita tener buena información de los grupos. Normalmente hay un índice de error, ¿verdad?, del muestreo porque sacamos pocos datos técnicos. Entonces ahí ya tenemos un margen de error, ¿verdad? Y el muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. A ver un poquito. Hay unos pasos, ¿verdad?, para poder hacer este muestreo por conglomerado. ¿Verdad? Primero es definir la población, el objetivo. Por ejemplo, yo saqué un ejemplo así de geográfico, ¿verdad? Pongamos Latinoamérica, ¿verdad? El paso 2 sería determinar el tamaño muestral deseado para realizar el estudio estadístico. Entonces yo saco América Central, América del Norte, América del Sur. El paso 3 sería definir los conglomerados, es decir, dividir la población en conjuntos sin solapamientos y exhaustivos. Y luego seleccionar aleatoriamente los conglomerados que formarán la muestra del estudio estadístico, ¿verdad? También hice uno con Medio Oriente, pero que es parecido al de Latinoamérica, ¿verdad? Okay. Después... Bueno, básicamente fue eso. Sí, eso también ya mencioné todo, el recordatorio que es cómo hacer los pasos del muestreo, ventajas y desventajas, y mi pequeño ejemplo. ¿Profe, estás? Sí, sí, te estoy prestando atención. Ya, ok. Eso sí, bien cortito y específico. Excelente, está bien puntualizado tu trabajo. Te quiero consultar, no sé si me ganaste. ¿Estableciste un ejemplo con relación a tu carrera? A ver, déjame ver en el otro trabajo que te mandé, profe. El otro ejemplo que hice fue con el tema de las universidades y las carreras que tienen, por ejemplo,
que la universidad tiene las facultades de salud y también que en los hospitales después están los centros de oftalmólogos y etcétera, sí. Esos dos ejemplos es lo que hice. Con relación a tu carrera, ¿no me dijiste algún tema específico? No, solamente hice el de los centros de salud. Ok. ¿Esto que pusiste tu resumen o tenés otro material donde tenés más explícito eso? ¿Vas a levantar? Sí, los dos. Justamente yo te mandé primero lo uno, profe, que era casi todo lo teórico, por así decir, y después hice otro. Ok, eso también es importante, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo de la exposición de cada uno de ustedes y valorando la estrategia, digo yo, ¿verdad? La ingenialidad de buscar, rebuscarse en las aplicaciones concernientes a lo que ustedes van a hacer en el futuro. Por eso también es exponer así de forma puntual, ¿verdad? Para no repetir, siempre ya sabemos casi de memoria conglomerado, ¿verdad? Las características, las ventajas, desventajas. Entonces, para hacer un resumen. No sé si quieren hacer alguna pregunta al trabajo de la compañera Belén. De mi parte, ninguna boca. Ok. Te pregunto yo algo, Belén. La misma pregunta que le hice a los demás. ¿Cómo te gustaría aplicar en tu campo laboral estos conocimientos técnicos, teóricos, magistrales que aprendemos, ¿verdad? De las técnicas de muestreo para cualquier experimento, investigación o tarea que te toque desarrollar en algún futuro? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el tema de las aves. Me gustaría en algún momento tratar de hacer, o sea, ya que son muchas aves, pero después puedes separar, ¿verdad? O sea, eh, son muy parecidas, pero a la vez únicas, como dice justamente la definición, ¿verdad? No tengo muchos datos sobre aves, pero si en algún momento tengo esa oportunidad, me gustaría trabajar sobre aves. ¿A nivel local o a nivel más A, ni- afuera de la frontera? a nivel local, justamente, ¿sabes por qué te digo, profe, que me gusta este tema? Una compañera eh, hace observación de aves en Paraguay y ellos lanzaron un libro de aves en el Paraguay hace, ponele 2, 3 meses. Y ellos le fotografían a las aves y algunas aves, no te digo que son únicas en Paraguay, pero acá es donde más puedes verles. Y ese libro me llamó la atención. Obviamente hay también aves que ya están en peligro de extinción y demás, pero en algún momento me gustaría agruparles, ¿verdad? A las aves. Yo creo que eso es lo que más está saliendo aquí de todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? La misión de ustedes como vocación, ¿verdad? No tanto como técnico profesional, sino como vocación, ¿verdad? Defender y preservar lo que proviene de la naturaleza, la madre naturaleza, los cambios ecológicos, la vegetación, la fauna, la flora, etcétera, ¿verdad? Creo que de ese lado es lo más interesante aquí, porque trabajar técnicamente y contablemente y comercialmente tenemos, ¿verdad? Un abanico de profesiones, disciplinas muy variable, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Belén. A vos, profe. Te voy cortando rápidamente. Voy a mirar tu trabajo bien explícito entonces cuando levante la plataforma y creo que vamos a hacer un Zoom último auxiliar para el compañero que falta exponer, que es, ¿quién es? Belén. Francisco. ¿Vas a exponer, Francisco? ¿O no está él? Yo no le veo particularmente a él, creo, ¿verdad? No está Francisco, profe. Vamos. Bueno, entonces ya que no está Francisco, él va a exponer la próxima, el viernes y hacemos el repaso el viernes, ¿sí? Sí, profe. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, tenemos cuenta regresiva para no hacer más un zoom para la despedida, lo hacemos así, a la voz de dos, de tres, dos, uno. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego.